Acabamos de hablar acerca de la responsabilidad de ser padres, ¿no? Y hay una responsabilidad formativa, además de la responsabilidad del amor mismo hacia los hijos, pero hay una responsabilidad que es formativa, ¿no? Y esa responsabilidad formativa tú la has extendido a miles de alumnos, ¿no? Sin, digamos, la responsabilidad, probablemente sin el sentimiento paterno, aunque eso también es discutible, ¿no? De si ese sentimiento paternal se ha inmiscuido un poco en tu relación con los alumnos. Pero antes de llegar a eso, vamos a explorar un poquito la vocación por la historia, y me gustaría preguntarte sobre ello, desafiando un poquito el tema de la historia, porque a veces creo que la vocación ha sido sobre todo humanista, por las letras, no sé si por la filosofía, cuando no por la literatura, en fin, por la aproximación a la realidad desde una posición crítica, investigadora, ¿verdad? Pero háblanos un poco acerca de cómo es que llegaste a, digamos, determinar mi vocación es esta, primero la historia y luego la vocación docente, porque la historia tiene, digamos, muchas ramificaciones. Sí, yo creo que lo mencionas muy bien, Isaac. Sin duda yo soy un historiador. Me siento historiador, he sido formado para historiador, mis estudios de especialización tienen que ver con la historia, pero a veces me siento más un profesor universitario que solo historiador, ¿no? Me siento más un profesor universitario que va por los caminos de la historia, pero un poco de la filosofía y un poco del pensamiento y un poco de la sociología, quizá, no necesariamente porque utilice herramientas metodológicas de estas ciencias, sino porque creo que para entender el fenómeno humano necesitamos varias perspectivas. Ahora, mi vocación por la historia, o mejor dicho, por estudiar historia, yo creo que nace desde muy pequeño y creo que tiene que ver con el hecho que hablábamos hace un momento, que yo, por diversas circunstancias, nací entre viejos, crecí entre viejos, quiero decir, ¿no? Entonces tuve la ocasión de conocer a 3 de mis bisabuelos, a 2 de los que vinieron del Líbano y a un tercero al limeño. Y los bisabuelos que vinieron del Líbano siempre hablaban pues de su pueblo, de Abdile, de Costa. La bisabuela hablaba de la iglesia, de la familia. El bisabuelo hablaba del viaje, de cómo llegó, de lo que tuvo que hacer, de cómo vinieron a hacer la América, que en el fondo era hacerse en América, ¿no? En la América, claro. Y entonces, claro, eso lo escuché yo desde niño, al bisabuelo le gustaba contarlo, y claro, siempre el Líbano era una cosa asociada a los orígenes, ojalá pueda investigar más de esto, ojalá que algún día pueda llegar. Y por otra parte, el bisabuelo limeño era un bisabuelo de origen militar, que había tenido un origen militar, había llegado a ser teniente del ejército y luego incluso participa en algunas de estas sublevaciones que hay en Loreto y bueno, pierde la condición militar y entonces contaba pues de su participación, de cómo tomaron la alcaldía y después muy contador de historias. Algunas imagino más de su imaginación. Y recuerdo por lo menos un par que en las que él contaba haciéndose protagonista y luego yo después de muchos años las leí en Basadre, entonces no es que Basadre contaba su vida, ¿no? Eso significaba que había leído a Basadre. Entonces yo creo que ese nacer o crecer entre viejos, ese escuchar historias antiguas, ese estar preocupado por los orígenes, fueron cultivando mi interés por estudiar historia. Sin embargo, yo empecé estudiando filosofía. Estudié 2 años de filosofía, luego hice el traslado a historia y finalmente a lo que me dediqué, quizás un poco combinando ambas cosas, es como te decía, a esta
opción más humanista, ¿no? Yo hago sobre todo historiografía, que es la historia de los historiadores, la historia del pensamiento político, la historia de las ideas, ¿no? Entonces, ahí están un poco entremezcladas mis dos vocaciones de filosofía y de historia. Y decidí finalmente trasladar mi historia por los temas familiares que contaba, por esta curiosidad que siempre tuve, porque en los cursos de filosofía me di cuenta que lo que más me gustaba de la filosofía no era tanto la metafísica o la ontología, sino más bien la historia de la filosofía, ¿no? O sea, la historia del pensamiento, el contexto, cómo surgen las ideas, de qué manera se explican, cómo hay una sociedad que explica determinadas formas de pensar o de ver el mundo, ¿no? La docencia es un paso posterior. Posterior, claro. Porque claro, bueno, tú me dirás, los historiadores se dedican o a la investigación o a la docencia, no hay mucho mayor espacio de desarrollo profesional. Cosa que no es tan cierta hoy, ¿no? Cosa que no es tan cierta hoy, existe un montón de posibilidades. Pero cuando yo empecé, pues era la investigación o la docencia. Y creo que la docencia también me viene, como tú lo mencionabas hace un momento, por razones familiares, ¿no? La abuela que era maestra, la madre que estudió para maestra y sobre todo el abuelo, ¿no? Mi abuelo Luis Alba Saldaña estudió en la antigua escuela de ingenieros, claro. que tú además has estudiado, claro. En la escuela de ingenieros, se graduó como ingeniero de minas, y luego fue por sus propias investigaciones creando la Facultad de Ingeniería Metalúrgica en San Marcos y de Ingeniería Química, ¿no? El padre de la Ingeniería Química lo llamaba sus alumnos, ¿no? Profesor en San Marcos y profesor después en la UNI. Muy dedicado a la docencia, a la enseñanza, a la investigación, sin muchas ganas de tener cargos en las universidades, porque además, como sabemos, en las universidades públicas los cargos no te los dan, sino que postulas, elecciones, etcétera. Y esto era algo que al abuelo no le gustaba mucho, pero sí le gustaba enseñar, le gustaba investigar. Él enfermó con un feo tuvo un derrame cerebral, enfermó los 12 últimos años de su vida, estuvo en una silla de ruedas. Los últimos años de su vida lo pasamos así, 12 años, ¿no? Desde la enfermedad hasta que murió, y nunca dejaron de visitarlo sus alumnos. Sus alumnos, ¿no? Sus alumnos iban, lo veían, conversaban, por supuesto que todos los cumpleaños estaban presentes, y claro, eso a un primero adolescente y luego joven estudiante universitario te hacía comprometerte con... Claro, es un ejemplo inspirador, ¿no? Claro. Un ejemplo inspirador. Y de hecho yo me acerqué a varios maestros con ese mismo sentido, ¿no? Mi suegro es un maestro. Ciertamente, de esa naturaleza también. Claro. A pesar de que hemos profundizado un poco en la docencia, habías mencionado también la investigación. Y la investigación no es una actividad que no hayas hecho, ¿no? De hecho, si mi memoria no me traiciona, ya siendo todavía o aún siendo estudiante, comenzaste a hacer investigaciones, digamos, ya de tipo profesional, con unidades de publicación. ¿Fue así? Recuerdo que has hecho unas primeras investigaciones antes de graduarte. Sí, ¿no? Sí. Yo estaba en el tercer ciclo de historia, que es más o menos el sexto o séptimo ciclo de universidad, porque nosotros tenemos los 2 años de estudios generales previos. Y en el tercer ciclo de historia, un gran historiador peruano, un gran maestro, un día me llama a su oficina, José Antonio del Busto, y me dice, oye, quiero que escribas una biografía, ¿no? Y claro, yo dije, esto es imposible para mí, ¿no? Y además como hablaba de Busto, claro. y imagínate, me dijo, quiero que escribas una biografía de 200 páginas,
70 golpes por línea, claro. 70 golpes en la máquina de escribir, que ahora seguramente los chicos no lo entienden, ¿no? Entonces, claro, 70 golpes. Y era sobre el virrey conde de Superunda, ¿no? José Antonio Manso de Velasco. ¿No tu primer libro? Que fue mi primer libro. Claro. Fue mi primer libro. Me dio 6 meses para hacerlo. Por supuesto que es un libro de difusión, es un libro inicial. No me tardé los 6 meses. Quiero decir, me tardé más de los 6 meses. Fui a pedirle prórroga. Y ahí es cuando siempre he contado esto, ¿no? Cuando hablo de Del Busto, un día fui a decirle, doctor, no voy a terminar en el tiempo que le dije, así que por favor deme una prórroga. Y me dijo, ¿pero por qué no vas a terminar? ¿Qué haces entre 4 y 6 de la mañana? Recuerdo que él decía, ¿no? A esa hora nadie te molesta. Efectivamente. Incluso si cabe la infidencia, ni las esposas se molestan a esa hora. No decía él. Y bueno, me levanté de 4 a 6, pero tengo que confesar que creo que al final me dio 2 meses más, pero lo pude terminar y sin duda esa investigación y su orientación es lo que me hizo ingresar al mundo de los historiadores, ¿no? Me hizo ingresar al mundo de los historiadores, quizá no la teoría, quizá no con el pensamiento histórico, pero sí al mundo de los historiadores en la práctica, ¿no? Cómo vas y lees una memoria, cómo tienes que saber que la memoria del virrey dice lo que el virrey quiere que sepamos en la posteridad, claro. Y por mucho que tú te identifiques con el virrey, porque yo creo que nuestras primeras biografías terminamos identificándonos mucho con el virrey, tienes que tener visión histórica, crítica histórica, saber que no todo lo que está allí es completamente cierto y tienes que buscar contrastarlo con otras fuentes. Yo le tengo mucho cariño a esa biografía publicada por la editorial Brasa. Ciertamente si me tocara escribirla hoy, la escribiría de otra forma, con otro tono. Claro. Pero guardo un gran recuerdo, sobre todo de la experiencia, ¿no? De ser orientado, de ser dirigido, y fue mi primer libro. Claro que con Franklin, paralelamente, hicimos otra investigación, pero que era una investigación más de editor, ¿no? Okay. O de compilador, para sacar una colección de artículos que habían salido en la revista de la Universidad Católica, y sacar una colección de artículos. Estuvimos trabajando 6 o 7 alumnos de historia con el doctor Franklin Peace, que también salió publicada, pero ahí, digamos, la labor es otra, no es la de editor, la de fijarte cuál de estos artículos merecen ser reeditados, ¿no? En cambio, la de Superunda era una biografía, era producto de una investigación pura, ¿no? Franklin Peace se caracterizaba, pues, efectivamente, además de por deslumbrarnos en las clases, por también dar oportunidades, así como la de Del Busto, ¿no? Seleccionando proyectos, llevando probablemente al alumno no solamente a la investigación, sino a la gestión de su carrera, ¿no? Pero ya que lo mencionas, también quería preguntarte por esos paradigmas que tuvimos en la universidad, grandes maestros, Antuco, Franklin Peace, y podría mencionar algunos más, pero me gustaría que los menciones tú, no necesariamente relacionadas con la historia, sino con las humanidades, ¿no? Porque la verdad es que tuvimos un tiempo privilegiado, ciertamente. Yo creo que tuvimos enormes maestros. Yo no sé si todavía exista. ¿Acaso sí? No sé si es que acaso nos toca a nosotros, ¿no? Ser los seguidores o los que reemplacen a esos grandes maestros. Sin duda, Antuco para mi vida es fundamental, porque Antuco nos da una enorme lección, y es que él es capaz de hacer lo que dice. Y además pensar como lo dice. Es decir, hay una transparencia total en Antuco. No tiene ningún tipo de doblez. Es absolutamente coherente. Y sin embargo,
te deja pensar como tú quieras. Sin embargo, es capaz de respetar, aunque no lo vas a convencer, es capaz de respetar que pienses de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo que yo hice mi tesis sobre José Toribio Polo, un historiador desconocido del siglo XIX, que sin embargo tuvo una polémica con el gran historiador del siglo XIX, que era Manuel de Mendiburo. Del Busto, por supuesto, quería que yo estudiara a Manuel de Mendiburo. O sea, tú tienes el nivel para estudiar a Manuel de Mendiburo. No, un tipo como José Toribio Polo. ¿Qué haces tú dándole relevancia a Polo? Quien tú debes estudiar es a Mendiburo. Pero yo estudié a Polo y entonces, pero sin embargo, pues no es que decía, bueno, entonces ya no formas parte de mi, mi red porque no estudiaste a quien yo quiera, o tú del Busto hacía colonia, tú hacías república, entonces ya no. Claro. Esa capacidad de permitirte pensar por ti mismo, de ser muy claro en lo que él piensa, quizás no muy flexible, pero dejarte pensar por ti mismo. Franklin Peace, probablemente el profesor, como teórico más brillante que yo he tenido en la universidad. Pero como humanistas, Jaime Cisneros. Sin duda. Jaime Cisneros, yo creo que nunca fue mi profesor de cátedra, pero tuve mucha oportunidad de conversar con él, de estar con él, en fin, es poco lo que podamos decir, un hombre que realmente enseñaba como el ejemplo, y que además era un sabio. Lo era, sí. Como sabio también creo que en su estilo, quizá menos humanista y más centrado en la historia, José Agustín de la Puente. Ciertamente. Claro. Roberto Criado. Roberto Criado me formó en muchos aspectos, profesor de psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología, un ejemplo en muchos aspectos, alguien que no solamente enseñaba el curso que estabas llevando, sino que además intentaba acercarte al movimiento cultural de ese momento, ¿no? Entonces siempre llegaba, bueno, ya vieron tal película, ya leyeron tal poemario, Entonces, claro, te hacía entender que la universidad era mucho más que lo que pasaba dentro del aula, ¿no? Sí. En fin, un gran maestro. Y Salomón Lerner, otro gran ejemplo. Otro ejemplo de coherencia, de respeto, de respeto por los mayores, a pesar de que era el rector, ¿no? Yo me acuerdo que José Antonio del Busto era director del Instituto Ribagüero, claro. Yo era el secretario, y Salomón era el rector, ¿no? Y un día, Salomón me pregunta y me dice, yo quiero plantearle algo a José Antonio. ¿Cree usted que se lo puede adelantar? Delicadeza, ¿no? Para digamos, claro. ¿no? O sea, yo soy el rector, pero sé que las instancias son independientes, autónomas, ¿no? Además, conociendo a Del Busto, me acuerdo que cuando se lo planteé a Del Busto, típica reacción de Del Busto, me dijo, bueno, si la superioridad lo plantea. Claro. Cuando le dieron el reconocimiento como profesor emérito a Del Busto, recuerdo que Salomón mencionó que cuando él postuló a la universidad, ¿no? ¿Verdad? El historiador era Del Busto, ¿no? Sí. Si no me equivoco, que le tomó un examen o algo, una entrevista o algo así, ¿no? Con esa admiración. Sí. Habló él, siendo rector del maestro emérito que estaban, título que estaban dando en ese momento. Y en ese mismo momento me acuerdo mucho la frase de Salomón, dijo, y Del Busto tuvo con mi promoción una relación muy especial, como seguramente Teresa Guerin podrá decir. Oye, déjame rescatar, ya que has mencionado, Tuco, algo porque nos enseñaba muchas cosas efectivamente, más allá del tema de la historia.
Una cosa que en algún momento me dijo, y creo que lo dijo a cada uno, decía, al final tú eres el experto en tu libro, ¿no? Y te van a criticar. Te van a criticar de todas maneras, y está bien que te critiquen, pero hasta el punto en el que tú debes decir, no le gusta mi libro, escribe el suyo. Claro. Ya está. Sí. Entonces que era pues, liberador, ¿no? Totalmente liberador. Por otro lado, Un consejo que solía decir es, a la hora de sustentar la tesis, decía, no tienes por qué sentir nervios, porque de los que están ahí, el que más sabe sobre tu tesis eres tú. Pero una seguridad, pues seguro una tranquilidad. Pero además es cierto, ¿no? Claro, Lo que pasa es que uno no se la cree, ¿no? Porque uno tiene miedo de que lo descalifiquen, pero no, es verdad. Pero de esa tesis el que sabe eres tú. Claro. Sí, muy cierto. Y finalmente también quiero rescatar algo de Roberto Criado, que lo conocimos además pues tanto como maestro, luego como autoridad, cuando comenzamos a enseñar en la universidad, él era decano. Era decano de ambas facultades. Claro, ¿no? Pero también él encontró el espacio para hacerse amigo de los alumnos, en todo caso de quienes nos allegamos a él. Y yo recuerdo de Roberto Criado haberme sentido querido. A diferencia de los otros maestros que, digamos, te apreciaban como alumno, pero Roberto Criado creo que rompía, alguna vez me parece que lo dijo, ¿no? Que él rompía un poco con los moldes de las fronteras que se suelen establecer, ¿no? En general, en el ámbito universitario, en el ámbito de las jerarquías, y lo rompía al punto que muchas veces hemos caído en su casa a escuchar música, ¿no? O a conversar simplemente. La verdad es que sí, para cerrar esto, estuvimos bajo el umbral de grandes maestros, ¿no? Y entiendo que sí, de alguna manera esa huella se ha permeado dentro de ti y de alguna manera eso también ha alimentado la vocación docente que has tenido, ¿no? Sí, estoy prácticamente seguro que una de las grandes inspiraciones en ese sentido es Roberto Criado. Yo además he hecho terapia con Roberto Criado, he hecho terapia con él cuando había un servicio psicopedagógico en la universidad. ¿No lo hay ya? Lo hay, pero es otra cosa. Creo que te reciben 3 o 4. Cuatro. Yo hice una terapia larga con Roberto. Todo se inició un día que me dijo, ya estábamos terminando el curso donde era profesor, y entonces me dijo, oye, pero tú has estado viviendo, estudiaste buena parte en Venezuela, y ahora estás en el Perú, ¿por qué? Entonces le dije, bueno, porque mis padres se divorciaron y me vine a vivir con mi mamá. Edipo mal resuelto. Búsqueme. Nos hemos reído mucho mientras aprendimos, ¿no? Sí, sin duda. Sí, ha sido muy bonito.